Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva cápsula de la asignatura de Diseño Digital 2. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y estaremos revisando a continuación la configuración del documento nuevo, los flujos automáticos y manuales de texto y por último estaremos mirando la manipulación de cajas tipográficas dentro de Adobe InDesign. Para comenzar entonces vamos a revisar acá con un documento nuevo y vamos a mirar o seleccionar la opción de imprimir, siempre esta opción, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con esta asignatura. Tamaño carta, y vamos a comenzar a configurar o a personalizar, ¿cierto?, este documento nuevo. En primera instancia, aquí aparecen las medidas de ese formato, aparece en unidades de milímetros. Generalmente yo sugiero trabajar en centímetros. Se puede hacer también en milímetros, pero en algunas ocasiones tenemos que hacer conversiones del sistema métrico decimal de centímetros a milímetros, de milímetros a centímetros, y a veces pues eso resulta por allí algo que no se recuerda muy bien, temas de bachillerato. Entonces prefiero generalmente indicar que se trabaje en centímetros y todo el tiempo trabajaremos medidas dentro de ese mismo estilo de unidad. Cuando pasamos a centímetros vemos que está el formato carta configurado de 21,59 centímetros, 21,6 y 27,94 de alto, 28, generalmente uno lo denomina 21,6 por 28. La orientación, ¿cierto? Este icono indica que es vertical, igual si ponen el cursor allí y hacen rollover, aparece la ayuda contextual, les indica que es vertical. Este es el formato apaisado u horizontal, lo vamos a dejar en formato vertical. Páginas vamos a configurar inicialmente para este ejercicio 3 únicamente. Esta casilla de verificación que indica páginas opuestas hace referencia a la posibilidad de que la página 2 y 3 se vean al mismo tiempo, la página 4 y 5 se vean al mismo tiempo, porque en esencia vamos a trabajar InDesign en lo que tiene que ver con diseño y diagramación de revista. Entonces la idea es que se puedan ver las dos páginas al tiempo, esto teniendo en cuenta que una revista se lee o se hace lectura habitual, ¿cierto?, con las dos páginas al mismo tiempo. Entonces resulta cómodo trabajar en diseño y diagramación viendo las dos páginas al tiempo y no una después de la otra. Ya eso lo vamos a mirar cuando terminemos de configurar el documento, pero sí es importante que esta casilla de verificación siempre esté seleccionada. De hecho, por defecto siempre viene allí preseleccionada, pero puede que en un momento dado, cuando se configure un documento nuevo, dependiendo del computador en donde estén, no lo esté y pues aparecerían páginas independientes. Entonces para esto sirve páginas opuestas. No nos interesa realmente en este momento comenzar por la página 3 o 5, realmente eso lo dejamos allí sin configurar, porque la paginación luego en otra cápsula estaremos viendo que se hace de manera automática. Por tanto, InDesign inserta la paginación, ¿cierto?, y enumera toda la revista de forma automática. En lo que tiene que ver con columnas, vamos a configurar 2, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que podríamos configurar 3 o 4 columnas. No sugiero utilizar más de 4 columnas dentro de un formato de revista, porque si utilizamos 5 o 6, ¿cierto?, comienzan a ser muy angostas esas columnas de texto y por tanto empieza a presentarse mucho calavereado.
¿cierto? Traducido, indicaríamos que son espacios gigantes entre palabras, ¿cierto? Se ven unos huecos enormes y estéticamente pues se ve bastante mal. Entonces lo ideal, trabajar 2, 3, máximo 4 columnas en formato de revista. Cuando se habla de formato periódico, sí se pueden trabajar 6, 7 columnas, ¿cierto? Incluso hasta 8, pero ya digamos que ese es otro formato. ¿Qué es el medianil? Es el espacio de separación entre columnas. En este caso lo vamos a dejar configurado con 0,4 centímetros. Oprimimos la tecla Tab, ¿cierto? Ubicada en la parte superior de la tecla bloquear mayúsculas, ¿cierto? Cuando modificamos o digitamos algo dentro de un cuadro de texto o de un cuadro numérico o una lista como estas, si le damos Tab, él asume el cambio inmediatamente, sin necesidad de darle aquí crear o de darle a la ventana que tengamos abierta OK, ¿cierto? Eso para tenerlo en cuenta y estar viendo los cambios inmediatamente. ¿Listo? Configuramos algo como acá, 0,4 por ejemplo, o lo digitamos, tecla Tab, y ahora automáticamente se pasa al siguiente elemento de configuración. Quiere decir que ya adoptó ese cambio o esa personalización. Con respecto a las márgenes, desplegamos allí, siempre está así plegado porque hay más información aquí, también está sangrado y anotaciones. En lo que tiene que ver con márgenes, por defecto aparece 1,27 centímetros y está bloqueado. Quiere decir que si yo aquí aumento a 1,5, todas se cambian a 1,5. ¿Listo? Automáticamente. Las márgenes de una revista nunca serán iguales, ¿cierto? Las márgenes de la parte superior e inferior siempre deberían ser distintas, y con respecto a las otras, ¿cierto? Estas que aparecen aquí como exterior e interior, es porque en InDesign no denominamos como margen izquierda o margen derecha, ¿listo? Sino márgenes interiores y márgenes exteriores. Vamos a explicar eso dentro de un momento cuando ya aparezca el documento. Entonces lo que podemos hacer para que no aparezcan todas iguales es presionar este botón, ¿cierto? Del eslabón, ¿cierto? Para que no unifique las medidas, sino que las permita trabajar de forma independiente. Por ejemplo, yo voy a trabajar en la inferior 2 centímetros, Tab, ¿cierto? Las interiores las voy a dejar de 2,8 centímetros, por ejemplo, y las exteriores de 1 centímetro. ¿Listo? Así quedan todas configuradas. Ya le oprimí allí Tab, por eso se pasa a los siguientes botones. Así quedarían configuradas las márgenes. Por ejemplo, si nos vamos a sangría y anotaciones, la sangría nos va a permitir configurar un espacio adicional alrededor del documento, alrededor del borde del documento, para sangrar las fotografías o elementos de diseño que vayan al borde de página. Esto, que por cuestiones de impresión es absolutamente necesario tenerlo en cuenta. ¿Listo? No se pueden sangrar fotografías, es decir, dejarlas completamente pegadas al borde del documento, ¿cierto? Sino que se tienen que salir un poquito para que en la impresión, ¿cierto?, y el refilado o corte no vayan a haber problemas posteriores. Entonces vamos a configurar en este caso, yo las voy a dejar todas iguales para el sangrado de 0,3. Es bastante, es suficiente. No necesitamos 0,4, 0,5. Lo máximo debería ser tal vez un 0,4, pero es mucho. Generalmente uno trabaja con 0,3, todas por igual. Aquí sí, todas por igual en el sangrado. ¿Listo? Esto es para hacer algunas anotaciones. Esto realmente pues no, generalmente no se utiliza, ¿cierto? Entonces lo podemos dejar así. Podemos aquí seleccionar la casilla de verificación que dice previsualización.
¿Listo? Entonces corremos nuestra ventana de diálogo de personalización y estaríamos viendo las páginas allí, ¿cierto? De tal manera que cuando hablamos, ¿cierto?, de márgenes, miren que esta es la margen superior, la margen inferior dice que es mayor, está de 2 y la de arriba de 1,5, se ve ligeramente superior. Cuando hablamos de las exteriores, estamos hablando de esta, por ejemplo, y la interior esta. ¿Listo? Esta es la primera página. Aparece solita, ¿cierto? Siempre va a suceder eso. La página 2, 3 van a aparecer las dos al tiempo, página izquierda y derecha. Luego, después del borde de página, aparece otro recuadro. Estas son las márgenes, esta caja delimitadora. Y hay dos columnas. Aquí el medianil, el espacio de separación entre columnas, que lo configuramos de 0,4 centímetros, ¿cierto? Aquí, dos columnas, aquí, y esto que es el sangrado, que lo configuramos de 0,3, ¿cierto? Que después estaremos observando cómo lo manejaríamos cuando adicionemos una fotografía, por ejemplo, o un elemento de diseño. Pero básicamente esa es la configuración de un documento, ¿cierto? Le vamos a dar aquí crear, ¿cierto? Y miren las otras dos páginas aquí, voy a dar doble clic en la mano para que me centre. Aquí también puedo arrastrar con la mano, clic sostenido. Fíjense que allí tenemos márgenes superior o superiores de las dos páginas, inferiores, las internas son estas dos, este espacio que básicamente configuramos acá de 2,8, ¿cierto? No hablábamos, decía hace un rato, de márgenes izquierdas y derechas, porque como hay dos páginas, ¿cómo sabríamos cuál es la izquierda y cuál es la derecha? ¿Listo? Si ambas, en teoría, deberían tener izquierda y derecha. Entonces hablamos de márgenes internas, ¿cierto? Esta de la página izquierda, ¿cierto? Y esta otra de la página derecha, la otra margen interna. Ellas dos son márgenes internas. En este caso podríamos hablar incluso de esta como margen interna izquierda, si es el caso. ¿Listo? Y de esta otra hablaríamos como margen interna derecha o de la página derecha. ¿Listo? Así como aquí en esta margen, que es más angosta que la configuramos de 1 centímetro, hablamos de margen externa izquierda, sabríamos por supuesto que es de la página izquierda, y esta otra, que es la otra margen externa derecha o de la página derecha. Entonces por eso no hablamos de márgenes izquierda y derecha. ¿Por qué las márgenes internas con tanto espacio? ¿Cierto? Porque allí es donde va el lomo de la revista, eso consume un cierto o una cierta cantidad de espacio. El lomo de la revista se puede estar consumiendo más o menos 6 milímetros o incluso más, depende de la cantidad de hojas, y el resto sería lo que quede de margen. ¿Listo? Entonces siempre se trabajan con una medida mucho más amplia que las márgenes externas. Luego entonces hablemos de los flujos manuales y automáticos de texto. Yo he tomado aquí un texto que he descargado previamente desde internet, y lo que voy a hacer es en esta primera columna, pero de hecho en la primera página, tomo la herramienta de texto, dibujo una caja tipográfica al mismo tamaño de la primera columna y con el cursor allí titilando en la parte interna de la caja, tiene que estar seleccionada la herramienta de texto, no puede estar seleccionada esta primera herramienta que es la de selección. Con la de texto doy un clic adentro y pego el texto. ¿Listo? Una vez pegado el texto, podemos observar allí que en la parte inferior aparece un cuadrito rojo con un más, que quiere decir que existe texto desbordado. El texto desbordado quiere decir que es texto que está allí, pero no lo vemos.
¿cierto? Porque no hay otra caja tipográfica en donde el texto pueda fluir. Entonces lo que vamos a hacer, aquí voy a oprimir control 0, ¿cierto? Para que me centre la ventana dentro del área de trabajo. Y con la herramienta de selección, la primera de la caja de herramientas, le doy clic al cuadrito rojo y me aparece aquí un cursor que me indica con 4 líneas de texto que está esperando InDesign la indicación de dónde debe fluir el texto. Entonces le voy a dar un clic en la parte superior izquierda dentro de esa columna y él fluye el texto. Si vamos aquí al panel páginas en la parte derecha, aquí ya está apareciendo la primera página llenita, la primera miniatura se ve que tiene texto. Si vamos con un doble clic a la 2.3, no tiene texto. Nos devolvemos a la página 1 y si le doy clic a la caja, en el cuadrito rojo con el más, me voy a la segunda página, puedo seguir fluyendo el texto. A todo esto le denominamos flujo manual de texto. Pero es bastante dispendioso seguirlo haciendo de esa forma. Cuando ya no aparezca cuadrito rojo con el más, es porque ya no existe más texto desbordado. ¿Listo? Podríamos seguir fluyendo así indefinidamente hasta terminar. Yo voy a devolverme aquí con control Z hasta cuando teníamos nuestra primera columna, cuando recién pegamos el texto. Le voy a dar un clic en el cuadrito rojo, pero esta vez voy a oprimir la tecla Shift, ¿cierto? Y el cursor cambia a una flecha curva, ¿cierto? Que indica que es otro tipo de flujo. De igual manera, sin soltar el Shift, le voy a dar clic en la parte interior de la columna, parte superior izquierda, y allí fluye todo el texto de forma automática por oprimir el Shift. Nos vamos a la página 2.3, ¿cierto? Nos vamos a la página 4.5. Si recuerdan, habíamos insertado inicialmente solamente 3 páginas cuando se configuró el documento, pero cuando se hace flujo automático, él lo que hace es adicionar todas las páginas necesarias hasta terminar de fluir el texto. Por ello, aquí en la página 5, ahí terminó el texto. En la página 6, veamos aquí, no, si hay un poquito de texto acá todavía. Aquí en la página 6 ya aparece en la parte inferior derecha de la caja un cuadrito blanco, ¿cierto? Ya no es el cuadrito rojo con el más, lo que quiere decir que ya no existe texto desbordado. Hasta aquí llegó el texto. Y básicamente insertó la página 4, 5 y 6 por hacer flujo automático de texto. Si nos vamos al inicio del documento, quiero que miremos aquí una cosa fundamental. Aquí comienza, digamos en la segunda línea, la investigación cuantitativa. Entonces, si yo cambio el tamaño de la caja, y a eso nos referimos con manipulación de cajas tipográficas, el texto se adapta, ¿cierto? Quiere decir que se mueve, y fíjense que aquí está segundo, la investigación cuantitativa, y me dejó todo ese texto que estaba antes en esta columna, en la columna siguiente. O sea que si yo cambio el tamaño o redimensiono una caja tipográfica, el texto no se pierde, no se oculta, no se daña, simplemente fluye en la siguiente caja tipográfica. No únicamente hago cambios de esta forma, también lo puedo hacer desde arriba, depende de lo que se quiera, porque podemos utilizar aquí una foto, de pronto aquí otra foto, y por eso se hacen esos cambios de tamaño perdón, en cajas tipográficas. Si vemos esta caja, por ejemplo acá, ¿cierto? Aquí hay un texto que dice, de hecho voy a quitar un pedacito acá. Aquí comienza, la segunda característica es el uso, y resulta que si yo elimino esa caja, porque ya no quiero texto acá, sino más texto en esta segunda columna, sino que de pronto voy a utilizar solo fotos aquí en la segunda columna,
borro esta caja y miren que se pasa para acá. La segunda característica es el uso, se pasa a la siguiente columna. Entonces nunca va a pasar si se hace flujo automático o flujo manual, que yo borre o redimensione una caja tipográfica y el texto se pierda. No, siempre fluye en la siguiente caja. ¿Listo? Siempre fluye en la siguiente caja. Miren que por ejemplo acá ya me está apareciendo texto desbordado porque eliminé básicamente, casi podríamos decir que 2 cajas. Miren, siguen habiendo texto desbordado. Entonces esa es la manipulación de cajas tipográficas con esas 2 columnas. Bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en una siguiente cápsula.